Bueno, muy bien. Como cierre de esta teoría, que seguramente vamos a ir trabajando en el operativo, es importante entonces recapitular y tener en cuenta que nosotros como coordinadores y observadores de grupo vamos a trabajar, por un lado, con lo que llamamos unidad de trabajo existente, intervención del coordinador y nuevo emergente. Por otro lado, vamos a trabajar en esta observación con la tarea, la pretarea y el proyecto. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de eso nuevo que el grupo ha puesto en valor. Esto nuevo que surge como un nuevo emergente o como una nueva situación frente al aprendizaje. Es decir, que el grupo, cuando está llegando al cierre del encuentro, y esto seguramente si ustedes hacen un autoanálisis de sus propios transitar, de su propio transitar por los grupos, y mucho mejor aún por los que vayan a observar, van a poder detectar que, como lo vimos la semana pasada, en la apertura comienza a instalarse un hilo conductor. Este hilo conductor va a ser trabajado en el desarrollo y en el cierre se le va a dar un resignificado. Este resignificado de ese emergente de apertura es el nuevo proyecto o es el proyecto, es lo nuevo que surge, esa transformación, esa nueva mirada frente al conflicto, frente a lo no sabido, frente a la tarea implícita, ¿sí? El proyecto es lo nuevo, lo que uno crea, construye en ese momento, en el aquí y ahora. A diferencia, para que también lo vayan pensando, al proyecto institucional que cada uno de ustedes va a ir palpitando en el transcurso del año como cierre de su carrera. Digo a diferencia, pero esta diferencia también tiene algo en común, que es lo nuevo, que es un objetivo. El proyecto es proyectar, es poner afuera, es el deseo puesto en algo. Por eso es importante empezar a pensar que todo grupo transita por un proyecto, por el deseo de lo nuevo, por el deseo de lo que aprendió. ¿Vieron cuando uno cierra un grupo, un encuentro grupal? A veces lo cierra con una palabra, con un pensamiento, con una idea. Esa idea, ese pensamiento, esa palabra, eso que circula en el cierre, tiene que ver con el proyecto, con esto nuevo, con este valor nuevo que ha encontrado un grupo. Y esto es muy importante porque esto también hace a la construcción creativa de un grupo. Piense que cuando el grupo está en tarea, cuando el grupo está operando, está siendo creativo. Y hablar de creatividad, que lo hablaremos en alguna teoría más en profundidad, es hablar de la construcción con un otro, de la construcción colectiva. Hablar de proyecto es poder hablar también del desarrollo de una idea, de la puesta en común de una idea. Hablar de proyecto también es hablar de esto que queremos que suceda. Por lo tanto, y esto lo dejo para que lo piensen también en el operativo, ir pensando en cuál es mi proyecto como psicólogo social, también es ir construyendo, es ir creando, ¿sí? Es poder ir transitando un camino que tiene un horizonte. Cuando los grupos están estereotipados, cuando los grupos se quedan en la pretarea, es muy difícil que vean un horizonte. Es muy difícil que el grupo pueda ver que hay algo que tiene un mayor valor que estar estereotipado, que estar encasillado, que estar resistiéndose a lo nuevo y al cambio. Cuando nosotros observamos esto, tenemos que intentar con nuestras intervenciones como coordinadores generar ese acompañamiento para que el grupo pueda conectarse más con la pulsión de vida, ¿sí? Con el deseo, con lo que va a venir, con la gestión, con gestionar,
con hacer, con operar, ¿sí? Con generar cambios, generar transformaciones, proyectar. Cuando uno proyecta es que está viendo un poquito más allá. Y de eso se trata nuestro trabajo. Nuestro trabajo como psicólogos sociales es poder acompañar a los grupos, a las comunidades, a los diferentes espacios grupales donde nosotros estemos presentes, a que puedan proyectar, a que puedan ver un poco más allá del aquí y ahora en función del trabajo realizado, ¿sí? Y cuando podemos conectar con ese proyecto es cuando podemos seguir avanzando en el camino. Por eso es tan interesante poder tener en claro esta unidad de trabajo y tener en claro esta dinámica que se va generando en los grupos cuando están conectados con la tarea implícita, explícita, con el proyecto también, ¿sí? Esto no es estático y lo sabemos muy bien. Nosotros cuando estamos en grupos estamos en movimiento. Cuando estamos en movimiento estamos operando y trabajando. Y por lo tanto la pretarea se va a hacer presente en diferentes momentos en los que el grupo necesite frenar, necesite poner una pausa a lo que está haciendo y desconectar. Muchas veces nos pasa que está el grupo operando, está funcionando muy bien y de repente algo sucede y se van a la pretarea, ¿no? Desconectan. Bueno, ahí hay una necesidad y también nosotros como coordinadores tenemos que acompañarlos. Tenemos que aceptar que los grupos se estereotipen por momentos, tenemos que aceptar también que se estanquen por momentos. No siempre los grupos van a estar operando. ¿Por qué? Porque si esto sucediera, y acá traigo otra teoría, estaríamos hablando quizás, no lo digo que sea absolutamente cierto, pero si un grupo no transita, no se estanca, no retrocede en esta espiral dialéctica, estaríamos hablando probablemente de un grupo máquina. Y si hablamos de un grupo máquina que solo piensa en ir hacia adelante, como si fuesen una máquina, donde el único objetivo es llegar al final, es lograr algo en particular, deja de trabajar lo vincular, deja de trabajar con un otro, es probable que cada uno trabaje por su cuenta, todos vayan a un mismo lugar, pero separados, y estamos hablando de una fantasía, ¿sí? De un grupo que está transitando por una fantasía. El grupo máquina es un grupo fantasmático. Ahí tenemos que trabajar como psicólogos sociales. Ahí hay que generar aprendizajes por parte del grupo. Y esto lleva su tiempo. ¿Sí? Saber que el grupo va a poder transitar las diferentes fantasías nos permite a nosotros también estar atentos, adaptarnos a las situaciones grupales, no querer que el grupo todo el tiempo esté resolviendo. ¿Mm? Recuerden algo que estuvimos viendo ya en teorías anteriores, que es la estructura de demora. Blecher trabajó muchísimo la estructura de demora, los psicoanalistas trabajan todo el tiempo la estructura de demora. Esto de poder demorar nuestros propios deseos como coordinadores frente a lo que queremos que el grupo haga. Y el grupo va a tener su propio proceso. No va a estar relacionado con mi deseo narcisista. Por eso cuando somos coordinadores tenemos que trabajarnos muchísimo. ¿Para qué? Para poder estar con esa distancia óptima, pertinente, que deje que el grupo pueda actuar, accionar, operar en sus tiempos. La tarea tiene un tiempo. La tarea tiene un compás y nosotros tenemos que acompasar. Tenemos que ir junto con el grupo y junto con esa tarea, con ese tiempo grupal. No tenemos que apurar ese proceso. Por supuesto, lo contenemos. ¿Desde qué? Desde
todo lo que tiene que ver con nuestros recursos, ¿sí? Con los tiempos grupales, con la metodología que utilizamos, con el encuadre que proponemos. Acompasamos el desarrollo del grupo, pero no es nuestra función que el grupo haga lo que nosotros queremos, porque no es nuestro rol, ¿sí? Nuestra función no es esa, es estar trabajando con el grupo. Y el grupo va a estar en tarea, pero también va a pendular por los diferentes polos, técnicos y fantasmáticos, ¿sí? Va a estar en una posición esquizoparanoide, donde no va a trabajar, porque cuando el grupo está en esa posición esquizoparanoide, el grupo está estancado, estereotipado, está enojado, está conectado más con la pretarea que con la tarea implícita. Muchas veces están más conectados con lo resistencial, con el miedo. Y el miedo es resistencia pura. El miedo es resistencia al cambio. Y muchas veces, para evitar trabajar eso implícito, el grupo se queda en pretarea. No avanza, queda en pretarea. Ahora, cuando el grupo pasa a la posición depresiva, es cuando el grupo puede entender que tiene que trabajar, que tiene que operar y genera ese salto cualitativo. Esto lo estamos analizando desde la mirada kleiniana. Un grupo que ha podido salir de ese estereotipo, que ha podido salir de ese lugar de resistencia, de queja, de buscar archivo expiatorio, de buscar las problemáticas, de no querer, de estar conectado con la pulsión de muerte. Es un grupo que está esquizoparanoide. Cuando logra salir de ahí, es que ha podido entender, ha podido comprender que es un grupo que necesita trabajar, ha dejado de esperar ese pecho bueno o ese pecho malo y se transforma en un grupo posicionado en la posición depresiva, ¿sí? Mirada kleiniana. Posición depresiva es un grupo que trabaja, ¿sí? Que opera, que comprendió que debía salir de ese lugar resistencial. Opera, pulsión de vida. Pulsión de vida, proyecto. Cuando hay un proyecto, hay un deseo, ¿sí? Está puesto la energía libidinal en el hacer, en el construir colectivamente. Ahí ya tenemos una mirada que la vamos haciendo con nuestro ecro, ¿sí? Con lo que nos plantea Pillon, con los roles, Melanie Klein con sus posiciones. Recuerden que la posición va apareciendo a lo largo de toda nuestra vida, todos nuestros años. No es algo que está estructurado en la infancia, no. Ni en el bebé, en la niñez, no. Las posiciones van apareciendo y vamos yendo y viniendo de una posición a la otra durante toda nuestra vida, ¿sí? Dicho esto, entonces, ya cerrando este encuentro teórico de hoy, tenemos en cuenta estos momentos para poder operar con un grupo, para poder entender cómo es la dinámica grupal en el aquí y ahora. Lo que sucede en un grupo sucede en el aquí y ahora. Y nosotros vamos a estar analizando lo que al grupo le pasa como equipo de coordinación o como coordinador, muchas veces desde una perspectiva alejada, no en el momento, sino quizás a la semana siguiente entendemos lo que le pasó a un grupo. No siempre podemos ver todo en el aquí y ahora. A veces sí, a veces no. No siempre nuestras intervenciones van a generar un nuevo emergente, porque a veces nuestras intervenciones no son tan operativas en ese momento, en ese aquí y ahora,
¿Por qué? Porque necesitan de un tiempo para poder ser operativas. Y en los grupos, muchas veces, escuchan la intervención, escuchan la pregunta, pero no están preparados para operar todavía. No están preparados para dar ese salto cualitativo. Entonces, eso resuena, queda resonando en el grupo y aparece quizás al encuentro posterior. Nosotros también ahí tenemos que apelar a nuestra estructura de demora y dejar que el grupo trabaje, resuene a su tiempo. ¿Sí? Acompasamos, vamos al compás de cada grupo que es muy diferente de otro. Bueno, llego ya al cierre de este teórico. Si hay dudas, como lo venimos haciendo, lo vemos en el operativo y seguimos trabajando en todo esto que tiene que ver con la mirada frente a un grupo y todo lo que va sucediendo en un grupo y que ahora lo vemos ya casi en los pies del psicólogo social.